La bienvenida a una nueva emisión de las entrevistas de la agencia Pacurondo. Hoy invitamos a Federico Pastrana. Federico es economista, es director de la consultora CP y estamos teniendo la frecuencia de conversar con ellos mensualmente porque ellos distribuyen un informe de coyuntura en el cual en el último mes ellos señalaron que se habría comenzado una nueva etapa dentro del gobierno Milei. Federico, ante todo, saludarte, agradecerte por este espacio y contanos, ¿estamos en una nueva etapa de este gobierno? Hola Santiago, hola a todos. Bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno, efectivamente nosotros lo que empezamos a ver desde finales de mayo y a lo largo de junio y que aparece con bastante claridad ahora en estas semanas, es un agotamiento de una etapa dentro del programa económico. Y básicamente la cristalización de eso fue una conferencia de prensa que hizo el Ministerio de Economía y el Banco Central el viernes pasado y la reacción turbulenta de los mercados financieros. Nosotros lo que vemos en ese agotamiento de etapa, que básicamente son los primeros 6-7 meses de gobierno, vemos que a finales de mayo hay un estancamiento en la acumulación de reservas, es decir, el Banco Central dejó de acumular reservas internacionales, y eso se da justo en un periodo en donde la estacionalidad del agro es ventajosa, con lo cual nosotros tenemos una perspectiva más para finales de año que la cosa se va a complicar aún más. Lo que pasa cuando el Banco Central deja de acumular reservas básicamente es que potencia la fragilidad macrofinanciera y empieza una etapa turbulenta, sobre todo en un programa que tiene como uno de los principales pilares que se estableció en la primera parte es que el Banco Central acumulaba reservas. De hecho, el ministro de Economía permanentemente, ante la pregunta de si el tipo de cambio estaba atrasado, respondía permanentemente que nunca el tipo de cambio está atrasado si el Banco Central acumula reservas. Bueno, el Banco Central dejó de acumular reservas, entonces las dudas sobre el esquema cambiario empezaron a ser cada vez más grandes, ¿no? Federico, para quienes nos están viendo y pueden no estar informados, ¿qué fue lo que anunció el Banco Central el viernes pasado y cuáles fueron esas reacciones del mercado que señalás? Mira, lo que anunciaron el viernes pasado fue como justamente la etapa 2, ¿no? La etapa 2 es un programa que tiene 3 etapas, donde la tercera sería la liberación del cepo. La etapa 2 tendría que ver con la migración de los títulos del Banco Central, es decir, el déficit cuasi fiscal al déficit fiscal, ¿sí? La migración de los títulos de la deuda que se usa para la administración monetaria desde el Banco Central a que la administración, que la gestión de esos títulos, es decir, parte importante de la política monetaria, se haga a través de títulos del Tesoro. Y entonces dejen de existir los pases o los instrumentos del Banco Central para administrar la tasa de interés. Eso implica que todo el pago de tasa de interés se haga por parte del Tesoro, es decir, que se consolide la deuda en el Tesoro y todo el déficit fiscal contendría esa deuda. ¿Qué implica eso? Eso implica dos cosas para nosotros. Lo primero es claramente que el gobierno de Milei presta atención a algo que es la creación endógena de dinero, que es el hecho de que haya un déficit cuasi fiscal que el Banco Central tenga que emitir para pagar esos títulos, ¿sí? Que es el mecanismo de administración monetaria por excelencia, uno de los mecanismos de administración monetaria más comunes que tienen los bancos centrales en distintos lugares del mundo, no en todos, en varios lugares del mundo, y tradicionalmente en Argentina. ¿Sí? Antes eran con LEVAX o con otros instrumentos, ahora se estaba haciendo con PASES, se hicieron con LELIX. Bueno, el Banco Central dice, bueno, eliminamos esto, y el programa económico busca eliminar eso como mecanismo de anclaje de los precios, ¿sí? Porque entiende que la dinámica de precios está centralmente relacionada con la expansión monetaria. Entonces, al eliminar los PASES, se elimina uno de los mecanismos de creación endógena de dinero, y por lo tanto se controla la oferta monetaria y eso eliminaría la inflación. ¿Sí? Entonces, el esquema económico está muy relacionado con eso, y la etapa 2 que anuncia el gobierno está centralmente relacionada con, eliminar un mecanismo endógeno de creación de dinero, eliminar un sesgo inflacionario de la política económica, y por lo tanto es muy importante para ellos.
Ahora, el otro efecto es que justamente como el Banco Central no va a emitir para pagar esos títulos, porque ahora no los tiene el Banco Central, sino que los tiene el Tesoro, ahora el Tesoro tiene que juntar todos los pesos necesarios para pagar no solamente el déficit fiscal primario, ¿sí? Que básicamente son ingresos y gastos, sin intereses, ahora tiene que contar los intereses, ¿sí? Y por lo tanto tiene que llegar a un equilibrio financiero, es decir, se tienen que contar los intereses. Por lo tanto, la presión sobre las cuentas públicas es mayor y eso implica un sesgo contractivo sobre la política de gasto, ¿sí? Y eso implica otro efecto muy importante para los meses que vienen, que es la falta de recuperación. Es decir, es un problema económico que tiene grandes dificultades para recuperarse y que tiene la recesión como uno de los pilares en un punto. ¿Por qué? Porque la recesión lo que hace es llevar a una desinflación tradicionalmente, ¿sí? Es decir, que cuando uno aplica un ajuste a la actividad económica, suele haber una caída de la inflación. Bueno, ese es el efecto típico que estuvimos viendo en los primeros meses y que lo que nosotros vemos es una continuación de eso y la necesidad de continuar con esa política. Uno de los efectos es justamente este cambio de estrategia en términos de la administración del déficit cuasi fiscal o los títulos del Banco Central, que implica mayor recesión por el lado del gasto fiscal. Es decir, una tendencia aún mayor de la profundización de la recesión o del sostenimiento de la recesión, es decir, la discusión de si la economía se recupera en B corta, B corta, W o la letra que o U, ya pareciera que empieza a estar definida como que no hay una recuperación y si hay una recuperación es muy, muy lenta, ¿no? Federico, señalaste, hablaste de la palabra ajuste. En los informes que ustedes vienen haciendo durante todo el año, ustedes venían anticipando quiénes irían a pagar el ajuste, dónde se iría a ajustar, cómo se iría a afectar a los trabajadores, cómo eso generaría pérdida de salario. En esta nueva etapa y considerando los 7 meses que pasaron, el ajuste, ¿dónde lo ven? ¿Cómo sigue? ¿Qué creen que van a seguir ajustando? Bueno, nosotros lo que vemos es que justamente este tipo de programas que están muy apoyados sobre los efectos recesivos de la política macroeconómica, básicamente en una política fiscal y monetaria muy restrictiva, el defecto que tienen es generar muchos costos sociales, ¿sí? Y esos costos sociales no son inmediatos y no son, y exigen mucho a la tolerancia social al ajuste. Es decir, que todas las políticas en general de estabilización o las políticas que buscan salir de un proceso inflacionario, sobre todo de larga data, en general implican algún grado de ajuste sobre la población. Ahora, ahí aparece una discusión muy fuerte que es cuánto tiempo ajustás, es decir, cuánto dolor tiene la sociedad a lo largo del tiempo, o sea, cuántos meses lleva y después a quién y con qué intensidad, ¿no? Y este programa lo que está mostrando en los primeros datos es que justamente es un programa que, bueno, tiene un efecto muy fuerte sobre la distribución del ingreso. ¿Sí? Es un efecto, es un programa que como tiene un ajuste fiscal muy grande, lo primero que apareció es, bueno, una caída del empleo público bastante importante, una caída en los salarios públicos de 20%, que es el doble o más de lo que caen los salarios privados. Después una heterogeneidad muy grande dentro del sector privado, ¿sí? Paritarias que pueden defenderse de la inflación salieron empatados, o sea, perdieron al principio, pero después lograron recuperar sus niveles salariales, pero después la gran mayoría está de 10 puntos para abajo, con lo cual eso genera una heterogeneidad muy grande dentro de los asalariados, pero después salieron otros datos que resultan muy, muy importantes, que tienen que ver con dos cuestiones. Lo primero es que efectivamente el desempleo aumentó, ¿sí? Aumentó 0,8%, 0,8 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, pero después lo que pasó también es que aumentó la subocupación demandante, es decir, la cantidad de gente que busca trabajar más horas por el deterioro del salario, ¿sí? Al cobrar menos por hora, vos para juntar la misma cantidad de ingresos a fin de mes necesitas trabajar más horas y por lo tanto eso aumenta la cantidad de gente que busca trabajar más horas aún trabajando, ¿sí? O sea, son subocupados demandantes de más horas. Entonces, efecto 1. Después el otro efecto es que los que más perdieron fueron los puestos no calificados, es decir, las personas que trabajan en puestos no calificados
tuvieron una pérdida de empleo, de puestos de trabajo más grande que las que tienen calificados, y después un problema de los niveles educativos, es decir, los que tienen niveles educativos de secundario completo, universitario completo, no cayó tanto el empleo dentro de esos segmentos y cayó mucho en los segmentos de niveles educativos de medios abajo, es decir, secundario incompleto, primario incompleto, que claramente son los segmentos más vulnerables en términos sociales y que cobran salarios más bajos. Con lo cual, lo que vemos es que el efecto del desempleo no solamente es un efecto horizontal, es decir, que pega en los niveles de desempleo, sino que se quedan desempleados las personas que son más vulnerables y además los que se quedan empleados se cobran menos salario y buscan trabajar más horas. Federico, vos recién señalaste que existe un sector que está ocupado, pero lo que gana no le alcanza y tiene que salir a buscar una mayor fuente de ingreso. ¿Vos lo llamaste eso subocupación? Subocupación. Si es una persona, te voy a dar una realidad de Brasil. Te pedís un Uber acá y tenés grandes posibilidades que te pueda llegar a encontrar un asalariado que no le alcanza y que hace una changa. ¿Eso sería un subocupado demandante? ¿Alguien que tiene un salario y que aún así busca otra cosa? No, porque esa persona tiene 2 trabajos. ¿Sí? Es una persona que puede ser que trabaje menos de 8 horas en su trabajo asalariado, ¿sí? Por ahí tiene un trabajo a tiempo parcial, y trabaja 6 horas, supongamos, y después trabaja 3 horas en el Uber. ¿Sí? Cuando le hacen la encuesta y le preguntan cuántas horas trabajas por día, la persona por ahí dice trabajo 9 horas o 10. ¿Sí? Todos los días, porque trabajo 6 horas en mi trabajo en relación de dependencia, que no me alcanza para vivir todos los meses, todo el tiempo, o sea, no me alcanza para vivir, y después tengo el Uber que me complementa los ingresos. ¿Sí? Ahí aparece una cuestión súper interesante y súper importante, que creo que es la pregunta que si se quiere, más profunda en términos de que si hubo un cambio estructural en la Argentina en términos del mercado de trabajo, que es justamente la proliferación del trabajo en plataformas y de trabajos precarios no tradicionales, o sea, no vinculados a la informalidad urbana, típicamente vendedores ambulantes, cartoneros, etcétera, ¿no? Che, ¿hay algo más de eso? ¿Sí? El avance tecnológico y la proliferación de estos tipos de empleo precarios o cuenta propia realmente creció tanto como para que haya un cambio estructural. Bueno, ahí esa pregunta, una de las respuestas que yo creo que vamos a tener es que cuando aumenta el desempleo, si efectivamente ese tipo de ocupaciones son tan relevantes como para que sean un refugio frente a situaciones de desempleo. Es decir, no solamente un complemento, porque por ahí la discusión está, o sea, yo la entiendo y está bien que haya una discusión respecto a personas que tienen un empleo y que no les alcance. Que si se quiere es la discusión de la pospandemia. Salarios más bajos y desempleo bajo. Listo, perfecto. ¿Qué significa? Que bajaron los salarios, no le alcanza, entonces aumenta la subocupación, perfecto, listo. Pero tienen un empleo. Ahora, la discusión en este momento es distinta, es más de los 90. Nosotros no estamos en la pospandemia hoy. Hoy estamos entrando en un lugar, en una situación en donde cae mucho más rápido, es decir, cae, porque la pospandemia no cayó, ¿sí? Sino que uno puede decir que estaba estancado o había ciertos problemas de generación de empleo, pero el empleo registrado crecía. Lo que pasa es que también crecía mucho el empleo precario. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos que, cae el empleo registrado muy rápidamente, cae mucho en la construcción, en la industria. Estamos en un periodo de fuerte contracción económica y de aumento del desempleo. Bueno, ¿qué pasa cuando cae el empleo registrado? Ese desempleo verdaderamente aumenta, o sea, esas personas que se quedan sin empleo registrado, ¿a dónde van? ¿Van al desempleo? Bueno, la respuesta es que sí, lamentablemente van al desempleo. Es decir, lo que nosotros vemos es que no hubo una creación de empleo no registrado. ¿Sí? ¿Qué pasaba en los 90 en otros países? En otros países lo que pasaba en los 90 es que fruto de las reformas y de la económica, sobre todo de la desindustrialización, lo que pasaba es que la caída del empleo en la industria y el empleo formal típico, lo que pasaba es que, bueno, la informalidad era un refugio frente a esas situaciones. Ahora, en Argentina empieza a pasar eso, en Argentina se empieza a parecer a México en los 90, ¿pasa eso o la misma situación en los 90? Bueno, mirá, los datos son muy, muy recientes, son de los primeros 3 meses del gobierno, son de enero, febrero y marzo, la verdad es que no lo sabemos. Sí, es muy, muy prematuro responderlo. Pero lo que dicen esos datos es que no hubo creación de empleo no registrado y eso es lo que empieza a responder la pregunta diciendo, no,
Acá, cuando la gente se queda sin laburo, no tiene empleo o refugio, va directamente al desempleo. Federico, te hago una pregunta. Eso implica no solamente que se parece a lo que era Argentina en otros momentos, o sea que no cambió estructuralmente, por lo menos por ahora, los datos no dicen que cambió estructuralmente, y después lo otro es que efectivamente el impacto de las reformas es muy grande, muy grande. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que aumenta la indigencia. Y justamente lo que empieza a aparecer a partir de datos y estimaciones privadas, los datos oficiales van a estar recién en septiembre, es que la indigencia se duplicó. ¿Sí? Una duplicación de la indigencia. Es decir, tenemos llegando al 16-18% de indigencia. O sea, una barbaridad. ¿Sí? Un aumento interanual al doble de la indigencia es muy grande. Mientras que la pobreza llegaría al 50% de la población. Muchísima gente con ingresos por debajo de la canasta básica total. Ahora, ojo, porque la pobreza aumenta 50% y la indigencia se duplica. ¿Qué está pasando? Ese efecto en la pospandemia era al revés. Nosotros en la pospandemia, ¿qué teníamos? Una economía argentina que tenía grandes dificultades de crecer y tenía mucha inflación. ¿Sí? La inflación se duplicaba. Pero como el desempleo era bajo y había creación de empleo precario, lo que pasaba es que justamente los salarios no eran dinámicos, había más pobreza, pero la indigencia se quedaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que había inflación, había salarios bajos y había bajo desempleo. Y al mismo tiempo políticas sociales que con sus defectos, llegaban a cubrir una parte importante de la población. ¿Sí? Pensemos que la jubilación mínima crecía más rápido de la jubilación media. ¿Sí? Es decir, había problemas de la política social y previsional. Claramente la movilidad jubilatoria no estaba respondiendo a los problemas sociales. Ahora, al mismo tiempo, sí había una tendencia de la política social a cubrir la base. Bueno, en lo que vemos en los datos, que ya los veníamos analizando, de la política de ajuste fiscal, que es que no solamente se ajustan los salarios públicos y los empleos públicos, no solamente se ajustan a los jubilados en general, porque cae el gasto previsional. No, acá el problema es que dentro de los jubilados se ajustan a la base. ¿Por qué? Porque el 35% del total de la jubilación mínima era un bono. Ese bono está congelado desde diciembre. ¿Qué significa? Que no se aumentó nunca, con lo cual ese bono está cayendo a una velocidad monstruosa en términos reales. ¿Sí? Ahora representa menos de la mitad de lo que representaba en noviembre de 2023, con lo cual una parte importante de las jubilaciones está cayendo mucho más rápido que el resto. ¿Sí? Mucho más rápido que el resto. Es un problema muy grande de generación, de pérdida de ingresos dentro de los jubilados, dentro de los que menos cobran, y al mismo tiempo, bueno, una caída muy fuerte de la protección social. ¿Sí? Hay programas que tienden a desaparecer o programas que quedaron congelados por distintas razones que quedaron congelados, y lo que nosotros decimos es, mirá, hicieron una política de ajuste, una política que intenta y que logra por momentos, ¿sí? Con límites, que lo podemos charlar después, que baja la inflación, ¿sí? Que efectivamente logró bajar la inflación hasta un cierto lugar con muchos costos sociales y en el marco de una política compensatoria minimizada. Es decir, no se hizo política social, se hizo muy poca política social, los instrumentos de política social Fede. A ver si vuelve. Fede, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Perfecto, te me había sido. Estábamos con lo de no se están haciendo políticas sociales, estamos viendo una duplicación de la indigencia, estamos viendo un aumento de la pobreza, estamos viendo una caída en la actividad económica. El punto es, el otro día lo escuchaba a Duhovne diciendo que lo que más les interesa a ellos es ver si consiguen que el gasto social solo sea el 30%, porque claro, uno sabe que ellos creen que son los que pagan los impuestos, que todo eso lo bancan ellos. La realidad es que la Argentina tiene una deuda por pagar. La deuda
el país la paga con lo que pueda llegar a recaudar, pero si cae la actividad, el país recauda cada vez menos. ¿Cómo se piensa que el país va a poder hacer frente a las obligaciones de deuda que tiene a futuro? Ahí hay dos discusiones, ¿sí? La discusión de la política fiscal tiene varios aditamentos. O sea, pensemos que todo el ajuste que se hizo en los primeros meses estuvo más relacionado con una caída de gasto que con una caída de recaudación. ¿Sí? Más con una caída del gasto que con los efectos recesivos sobre la recaudación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que hubo un ajuste macroeconómico con una devaluación muy, muy grande. Y al mismo tiempo se aumentó algo que se llama el impuesto país. ¿Sí? El impuesto país está relacionado con el comercio exterior, con las importaciones y otras cosas, pero sobre todo con las importaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si se duplica la alícuota y sube el tipo de cambio, lo que pasa es que lo que se recauda por comercio exterior aumenta por el impuesto país. Al mismo tiempo, como aumenta el tipo de cambio, mejora la cosecha, ¿sí? Mejora las exportaciones vinculadas al agro, se recauda más por retenciones. Entonces, al recaudar más por retenciones y por impuesto país, es decir, por los tributos que están relacionados con el comercio exterior, hay una parte importante del ajuste en términos económicos del mercado, lo que se suele llamar el mercado interno, la demanda interna, que no impacta en términos de recaudación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recaudación aumenta por otras cosas. Entonces hay un efecto compensado y en ese sentido hay un diseño inteligente de la política fiscal en términos de que ese ajuste macroeconómico no te pega por medio de la caída de recaudación hasta los últimos datos. ¿Sí? De hecho, los últimos datos dan que cae igualmente. Y ahí empieza toda la discusión y aparece la discusión tan importante de lo que viene. ¿Sí? Porque nosotros ¿qué identificamos? Bueno, nosotros identificamos que justamente tres cosas. Por un lado, hay una discusión muy fuerte sobre la política fiscal y ahí aparece el paquete fiscal y ahí aparece la reincorporación de ganancias y la discusión de sacar el impuesto país. En esa conferencia que yo te estoy diciendo el viernes pasado, todos esperaban que se relaje el impuesto país, ¿sí? Que baje a la mitad el impuesto país, y no pasó. Y no pasó. ¿Qué es lo que se esperaba? Bueno, que si se aprueba el paquete fiscal, se aprueba incorporación de nuevos impuestos, el blanqueo y ganancias. Bueno, vas a tener más ingresos fiscales. Vos me dijiste que no querés cobrar tantos impuestos, bajar el impuesto país, que lo duplicaste. No. ¿Sí? Con lo cual, bueno, quilombo. Entonces hay una discusión política tensa sobre el programa. ¿Sí? Sobre la política fiscal del programa. Lo segundo es, vos estabas sacando subsidios, ¿sí? Y sacar subsidios, que es la etapa que viene, ¿sí? Que está viniendo, que se posterga por momentos, tiene un efecto inflacionario, que es diferente a la primera etapa. La etapa del ajuste de salarios, empleo, previsión social, etcétera, no es inflacionaria. La obra pública, la transferencia a las provincias no es inflacionaria. Es de ajuste y por lo tanto tiene un efecto que hace caer la inflación, ¿sí? Desinflacionaria. Pero sacar subsidios es inflacionario. Con lo cual ahí tenés un quilombo sobre el programa que quiere bajar la inflación. Y nosotros entendemos que la postergación de tarifas, justamente el ajuste de las tarifas, justamente tiene que ver con el objetivo de desinflación que tiene permanentemente el gobierno y que quiere continuar y tiene grandes problemas. ¿Sí? Y después hay una discusión respecto a lo primero que estamos charlando, que es, ¿qué pasa con el nuevo esquema que se plantea en términos de la deuda del Banco Central a la deuda del Tesoro? Bueno, el quilombo ahí es que, de vuelta, hay una presión más fuerte sobre el gasto fiscal porque el gobierno no puede tener déficit financiero porque tiene que pagar más intereses que antes y por lo tanto eso presiona sobre el resto del gasto. Con lo cual hay una presión a mayor ajuste para los meses que vienen y una tendencia, eso, de vuelta del programa a no recuperar, ¿sí? A tener grandes problemas para la recuperación económica con las consecuencias que eso tiene sobre la recaudación, pero también sobre los ingresos y la producción argentina. Federico, como para ir terminando, sin que lo identifiques, se entiende lógico. Cuando ustedes hablan en la consultora con sus clientes, ¿ustedes encuentran a alguien que crea que las cosas a futuro van a mejorar? ¿Hay algún sector que dice, no, la verdad, siguen creyendo como puede haber elegido el que lo votó? No, bueno, es una cuestión de tiempo. ¿Hay algún sector que vos ves que decís, no, ellos la verdad creen que las cosas van a mejorar y es cuestión de tiempo?
Yo creo que ahí hay un tercer problema, ¿sí? Nosotros en el informe que vamos a presentar ahora en julio, estamos hablando, decimos, che, acá el programa tiene un problema de fatiga, ¿sí? De fatiga de instrumentos, de herramientas, lo que decíamos antes, ¿sí? Respecto a la política fiscal y monetaria, respecto a la dificultad para acumular reservas. Ahora decimos, bueno, también tiene un problema de hastío, ¿sí? No solamente un problema de fatiga, sino que empieza a haber un problema de hastío. El hastío está relacionado con una situación en donde vos no querés más, en donde decís, bueno, che, basta esto, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es? No, basta. No, pará. ¿No? Que te empecés a cuestionar, no, esto no. ¿Sí? Nosotros vemos que hay algo de eso que tiene el programa como gran problema, ¿sí? No estamos diciendo que ya está todo hastiado y que nadie quiere nada más, sino que este programa tiene un problema que tienen muchos otros programas, que es que piden mucho y dan beneficios muy bajos, ¿sí? Y que los beneficios no son claros para quién, no son claros cuándo, y tardan mucho, y que a veces no llegan nunca. De hecho, muchas veces estos programas que están relacionados con el ancla fiscal y monetaria, es decir, que son excesivamente regresivos y recesivos, lo que tienen es que suelen fracasar por los costos elevados que piden, suelen fracasar antes de mostrar los beneficios de la inflación baja, de haber llegado a la inflación baja, por lo cual no llega nunca a la inflación baja. ¿Sí? No solamente por un problema de inercia inflacionaria y distintas cosas podemos discutir, sino por un problema de que, bueno, en un momento dicen, bueno, basta, porque no estoy llegando nunca, vos me decís que tengo que seguir ajustando, pero no llego nunca. Entonces pareciera que hay algo ahí de que empieza a pasar algo de eso, ¿sí? Que está dando vuelta y que hace que el programa pierda credibilidad y que mes a mes el programa pierda credibilidad. Y eso tiene bastante sentido en términos de que la desinflación encuentra límites y que el programa no muestra recuperación económica cuando hace un par de meses decían que la recuperación estaba por llegar, y que empieza de vuelta a no poder acumular reservas y los principales pilares empiezan a moverse. Entonces hay un problema más estructural del programa y que nosotros creemos que, bueno, ese agotamiento va a llevar tarde o temprano a nuevas definiciones que pueden llevar a, si se hacen relativamente rápido, a cambiar dentro del programa, y si no se hacen rápido, probablemente a tensar más de la cuerda, tensar mucho más, y a llevar a un cambio más estructural en el programa económico. Federico, para liberarte y terminar, que sé que tenés compromisos, así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Para quienes venimos leyendo los informes de ustedes hace tiempo, en general no le erran y los pronósticos siempre han sido acertados, o al menos siempre arriman el bochín. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué puede imaginar o prever la gente a futuro? Y también considerando esto, con un Estado sin reservas, con obligaciones con el fondo, con esto que decís de un hastío, ¿qué ven a futuro? Nosotros vemos que hay distintos escenarios, ¿sí? Que se pueden pensar distintos escenarios macroeconómicos que tienen que ver con los problemas de diseño del programa, básicamente, y que lo más probable es que estas tensiones que nosotros vemos, que aparecen ahora, tanto con los acreedores, con la política, ¿sí? Con los otros actores políticos, y los problemas que tienen con el Fondo Monetario Internacional están mostrando eso, ¿sí? Con parte importante de los economistas que solían acompañar el rumbo y que ahora muestran críticas, bueno, está mostrando que esto, bueno, se está complicando crecientemente, y bueno, la dureza respecto a al sostenimiento de este programa, bueno, va a llevar a costos crecientes. Eso es lo que nosotros creemos, y que eso tarde o temprano lleva a una redefinición. Esas redefiniciones aparecían probablemente en algún tipo de conferencia dentro del mismo gabinete económico. Ahora, la verdad que es muy difícil de prever, pero nosotros creemos que las dificultades van a ser crecientes y que probablemente haya una redefinición más integral del programa en caso de sostener esto varios meses. ¿Eso que implica? Que una crisis inminente en términos económicos, en términos de las grandes crisis macroeconómicas, nosotros no lo prevemos en el futuro inmediato, pero de sostenerse, los riesgos empiezan a aumentar. Perfecto. Federico, ¿hay algo que quieras agregar o aclarar? No, muchas gracias.
Perfecto, entonces agradecerte por tu tiempo, quedamos a disposición cuando quieras y esperamos el próximo informe de la consultora CP, que todos los meses nos mantiene informados sobre cómo está la economía argentina. A quienes nos están viendo, nos están escuchando en el podcast, agradecerle muchísimo por haber acompañado una nueva emisión de las entrevistas de la agencia Pacurondo. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias por la invitación.